Bueno, pues vamos a hablar en los próximos minutos. Ya saben que uno de los temas que más nos gusta es hablar de libros, y más cuando nos tocan los libros muy de cerca. Es el caso de Los nombres del silencio. Lo tenemos ya aquí sobre la mesa y tenemos con nosotros al autor, el zamorano Diego Crelgo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vienes a presentar tu primera novela. Eso es. Ahí estamos viendo Los nombres del silencio. Bueno, cuéntanos todo lo que podamos conocer, como siempre sin desentrañar cosas que tengamos que hacer, que tenemos que leer el libro, pero cuéntanos y preséntanos esta novela. Sí, bueno, pues lo primero que hay que saber de la novela es que se desarrolla en el siglo XV, ¿no? Ajá. Es una novela que se desarrolla en el siglo XV en el entorno de Zamora, precisamente, y muy centrada en una comunidad judía, sefardita, de aquella época. Es el 1480, o sea que estamos casi al borde de la expulsión, es un momento un poco convulso. Los reinos peninsulares también están todavía en pugna, es un momento ¿no? un poco particular. Y la novela habla, más que de estos grandes hechos, de un hecho particular que sucede en una de esas pequeñas comunidades cuando desaparece una joven durante unos disturbios, y es precisamente un traductor sefardita, ¿no? Bastante con fama, un poco incluso internacional, que ha debido regresar a su lugar natal y se ve involucrado en estos acontecimientos, ¿no? A partir de ahí pues se desarrolla toda una trama que tiene que ver con facciones que se enfrentan, ¿de acuerdo? Y también aparecen temas fundamentales, como siempre creo que deben aparecer en una novela, como es el amor, por ejemplo. Ajá. El amor escondido, el amor a los padres, ¿no? Es un poco, o sea, una novela histórica, desde luego, porque se desarrolla en esa época, pero tiene también algo de, bueno, quizá novela negra, se podría decir, y también mucho de una novela que habla del humano, ¿no? Fundamentalmente, yo creo que es eso. Novela histórica en el que, como nos dices, está situada en Zamora. Creo que también aparece mucho toro. De hecho, tenemos un trailer book o un book trailer que lo veremos ahora en unos instantes. Sí. Y aparece también toro, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, vamos a reconocer, que decir, según vayamos leyendo la gente de aquí, vamos a ir reconociendo, diciendo, ah, pues mira, esto puede ser esta zona o esto. Por supuesto, ¿no? Yo, como bien has comentado, soy de aquí y yo lo digo mucho, ¿no? Y a la hora de empezar el libro y cómo surge una novela, creo que todos los libros surgen un poco en la infancia. Ajá, claro. Creo que se desentierran desde la infancia, ¿no? Y por contar un hecho particular, precisamente en Toro, ¿no? Donde hay un convento precioso, la gente aquí lo puede conocer, que es estamos viendo el trabajo, que además nos ha dicho que ha hecho él mismo el vídeo, y vamos a ver, estamos viendo imágenes de Toro porque es una auténtica maravilla. Sí, sí, pues precisamente en ese convento hay en la sala capitular una estrella al fondo, una estrella de tipo judío, ¿no? Y que ya de pequeño me llamó la atención cómo podía estar ahí, ¿no? De dónde surgió, ¿no? Es un poco una grieta que había que excavar un poco para buscar una historia, ¿no? Y, o sea que veremos, en la novela se reconoce Toro claramente, sin nombrarlo en particular, y desde luego Zamora que aparece nombrado, ¿no? Eso, todo este entorno aparece desde luego. Estamos viendo esas imágenes, creo que es la estrella a la que estás haciendo referencia, ¿verdad? Y después vamos viendo imágenes de ese convento que yo creo que para los que hemos estado allí además nos parece una auténtica joya. Son muy reconocibles, los tolosanos por supuesto lo reconocerán enseguida. Es la primera novela, y además no lo hemos dicho al principio, pero tenemos que decir que Diego es físico. No tiene por qué extrañarnos, pero a mí me ha extrañado. Un físico con una primera novela, además, bueno, pues cuando es una novela histórica parece que son dos mundos que están completamente alejados, pero no. No, la verdad es que yo nunca he creído en esas separaciones, la verdad. De hecho, porque conozco mucha gente de mi entorno, que hay mucha inclinación a la literatura, a la música, sorprendería ver la cantidad que me parece maravilloso y es como debe ser, ¿eh? Eso simplemente al decir, uy, físico y con novela, qué raro. Bueno, también los hay que no, que están mucho más inclinados a la ciencia, pero desde luego no creo mucho en esas separaciones, son un poco artificiales, y desde luego si alguien tiene inquietudes de tipo literario, musical, aparecen y afloran en cualquier momento, ¿no? Y por eso es por lo que me lancé. Seas físico, seas lo que seas. Exactamente. Sí, estamos de acuerdo. Primera novela, ¿cuesta mucho cuando uno se enfrenta por primera vez? ¿Qué te lleva? ¿En qué momento dices, me voy a sentar y voy a escribir sobre este tema? Sí, bueno, como he comentado antes, lo artístico surge, casi como yo digo, porque sí. Y es una cosa que surge, yo desde mi punto de vista, lo artístico es una cosa inútil. Y me explico un poco. Surge no con un proyecto definido, surge porque quieres hacer algo, lo sientes de repente y quieres empezar a hacerlo. Las novelas, la música o cualquier cosa surge de esa manera. Una vez que te metes manos a la obra, ya es distinto. Ya tratas de dar una forma concreta, de buscar realmente que tenga la forma de un libro, ¿no? Y realmente es un trabajo, cuesta mucho, pero es fascinante. Yo
la sensación que se tiene, y aprovecho como es la primera, sirve para contar a la gente cómo es el proceso, ¿no? La novela es cierto que a veces se desentierra, ¿no? Es como algo que estás ahí, o está en tu infancia, están en tus recuerdos y de repente se va desenterrando. Cuando empiezas a escribir tienes la sensación de que las cosas van surgiendo ellas solas, ¿no? Desde luego tú lo has puesto en contexto y siguen su camino, ¿no? Pero esa sensación de desenterrar una historia es la que he tenido todo el tiempo, pero es duro, ¿eh? Una vez que has dedicado mucho tiempo a escribir, al proceso de escribir, ¿le dedicaste muchísimo tiempo o fue ponerte y fue más o menos rápido? No, siempre lleva mucho tiempo. Primero porque no tiene mucha disponibilidad, ¿no? Muchas veces de abordar un trabajo, que realmente es un trabajo tal cual, hay que dedicar muchas horas, ¿no? Y eso ya te quitar tiempo y robar tiempo de tu vida cotidiana ya requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo. Pero lo primero es la documentación, también es un proceso muy bonito también porque, bueno, en este caso como hablo de Zamora, de mi entorno, ¿no? De lo que se vivía aquí y lo que se vivía en Toro, ¿no? Que somos de aquí, nos gusta, ¿no? Y sentir es una cosa que está ahí. Esa documentación lleva tiempo, ¿no? Claro. Lleva tiempo, porque siempre hablo de lo mismo, ¿no? Un personaje lo vas a mover, entra en cualquier sitio, tienes que conocer perfectamente en aquella época, sin más, por ejemplo, la moneda, con que se pagaba o cosas así, que en el libro tienen que ser naturales. Nadie se debe dar cuenta, claro. exactamente, nadie se debe dar cuenta de que tú has estado durante meses investigando según qué cosas. Y luego el proceso de escribir que comentabas, pues también es duro. A veces hay días que terminas varias páginas y ninguna vale, es una cosa... Sí. Tiene que ser complicado. Por ejemplo, hablas en algún momento de la judería, de la sinagoga. ¿Tú todo eso lo tienes en la mente, aunque no lo hayas plasmado exactamente, decir, estamos en tal punto de Zamora o en tal punto de Toro? ¿Tú tienes esa judería? ¿Dónde te has inspirado para la judería, para la sinagoga? Claro. Sí, pues me he inspirado, como te comentaba, en las calles de mi infancia, en los recuerdos de mi infancia, de Zamora y de Toro, ¿no? Las juderías y todos los espacios que habitan los judíos tienen algo mucho de especial, porque al contrario de lo que pasó con otras culturas, los vestigios, los restos que quedan en nuestras ciudades son muy poco definidos, ¿no? Entonces tienen algo de ese encanto de las cosas que se pierden pero que fueron muy hermosas, ¿no? Y siempre lo digo, lo comento en una vez, son cosas que se han perdido pero fueron muy hermosas y llama la atención. Entonces, judería, pues recorrer la judería, pues en este caso de Toro, ¿no? Los alrededores de la Colegiata, que siempre se solían ubicar alrededor de las catedrales, muchas veces, ¿no? Zamora lo mismo, ¿no? Recorrer barrios donde hubo ese ambiente, ¿no? Porque además, si me permites un poco comentar algo, es una cosa que yo descubrí haciendo el proceso de documentación, siendo aquí de Zamora un poco, descubrí como por sorpresa, ¿no? Hay que darse cuenta que con los judíos en el siglo XIV, 1300, hay un montón de migraciones porque hay muchas persecuciones en el sur de la península y emigran hacia Portugal. Y Zamora se encuentra en ese camino, ¿no? Y se establece una comunidad aquí sobre esa época, ¿no? Muy importante. Tan importante que aparecen referencias de escritores y pensadores y filósofos de aquí, de Zamora, en toda la cultura sefardita, ¿eh? Una cosa fascinante, muchísimo. Eso descubrí mirándolo y es fascinante. La verdad es que es estupendo, ¿no? Además, cuando entras en una novela histórica y además puedes acercarte un poquito a la historia, la verdad es que es doblemente fascinante. Sí, sí. Estábamos en el proceso de creación, se termina de escribir el libro y es muy complicado hoy en día, y además siendo la primera novela, poderla ver editada, poderla tocar y coger y vender. Sí, es complicado. La primera vez que te llega a las manos es como un milagro y es una emoción de trabajo satisfactorio, bien hecho y recompensado, desde luego, pero en el proceso de la búsqueda editorial es complicado. Buscar una editorial que te publique, bueno, yo lo entiendo, ¿no? Esa editorial recibe muchísimas ofertas, el mercado a veces es limitado de los libros es un mundo complejo, ¿no? Pero sí, eso casi es un trabajo añadido a una vez que terminas, ¿no? Y a veces, claro, tienes algo, lo tienes en las manos, quieres verlo hecho realidad, llegan momentos en los que te sientes un poco mal porque no llegas al final, pero en este caso ha sido así, gracias a Alamut, pues estoy muy agradecido a la editorial y la verdad es que la edición es, desde mi punto de vista, preciosa. Sí, sí, ¿no? la verdad es que lo estamos viendo y es un libro atractivo, además, de estos que llaman la atención. Cuando se ponga en las librerías, atractivo. ¿Dónde lo podemos encontrar, hablando de librerías? En las librerías se puede encontrar en cualquiera, en principio. El proceso de distribución de los libros también a veces es complejo, ¿no? Sí. Y tarda tiempo en llegar, pero en principio se puede encontrar en cualquier librería y si no, solicitarla ahí también o los típicos puntos de venta, ¿no? Online.
pero en principio debería estar, sí, en las librerías. Diego, no sé si cuando se termina una obra tiene uno ya en la cabeza la siguiente o vas a descansar, te vas a dedicar una temporada a la física y luego ya veremos. Sí, la física sigue ahí detrás, porque además es parte de mi trabajo, eso no lo puedo dejar, pero yo ahora mismo no, porque estoy emocionalmente bastante implicado al proceso de promocionar la novela y de darla a conocer, es como dar a conocer un hijo, ¿no? Una cosa así, pero bueno, siempre en la cabeza hay algo de remanente ahí que te dice, bueno, igual puedo empezar otra. Igual hay para más, ¿no? No nos vamos a quedar solo con una. Eso es, eso es. Muy bien, bueno, pues aquí tenemos esta obra, estamos viendo a lo largo de la entrevista el tráiler, que sí que me gustaría pedirle a David si nos lo puede poner para escucharlo, para disfrutarlo y para compartirlo también, porque yo creo que los espectadores lo están viendo, pero tienen ganas de escucharlo y de disfrutarlo, así que vamos a verlo. Bueno, pues ahí están los nombres del silencio, la primera obra de este zamorano. Diego, ha sido un placer que nos la presentes y yo creo que ya nos emplazamos para cuando haya novedades de cara a la segunda. Perfectamente. Que vaya todo muy bien y muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde.